Saludos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Primera Iglesia Bautista y en especial a mis hermanos de la clase Rosa de Sarón. Les saluda a su hermano Fernando Franco, a nombre también de nuestro hermano César Sánchez, el titular de nuestra clase, hermanos. Y también le damos la bienvenida a los amigos y visitantes nuestros que ven nuestras predicaciones y clases en nuestro canal que tenemos como iglesia en YouTube. Lo pueden localizar como Pip Juárez. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, hermanos y amigos. Y bueno, pues este es el primer domingo del mes de noviembre, hermanos. Ya estamos acercándonos al final del año. Y pues bueno, seguimos orando unos por otros, hermanos, agradeciéndoles de antemano por sus oraciones a favor de mi familia, de mi esposa, de mis hijos y de mí, hermanos. También hemos pasado algunas situaciones de salud, pero por gracia y misericordia de Dios estamos saliendo adelante, y pues también nosotros seguiremos orando por ustedes, hermanos, en especial por los enfermitos, por los quebrantados de corazón y por las diferentes necesidades que se han expresado en los grupos de nuestra iglesia, hermanos, y también de familiares y amigos que muchas veces nos piden ayuda a través de la oración. Y realmente pues para eso estamos, hermanos, como cristianos, para eso estamos. Como dijo el mismo Señor Jesucristo, que Él vino a servir, no para ser servido. Él dejó ejemplo y nosotros debemos de imitar ese ejemplo. Y bueno, hermanos, también, saben que estamos viendo nuestras clases de la revista trimestral. Ya estamos avanzando a través de las sesiones de la segunda parte. El tema principal de estas sesiones es en todo una vida de compromiso, ¿sí? Y el subtema para este domingo, hermanos, es comprometidos con su palabra. Comprometidos con su palabra. Es un tema muy bueno, muy interesante, hermanos. En el tema pasado, pues les comenté que íbamos a tocar por ahí fibras, y espero que así haya sido, hermanos. No porque yo busque eso, sino porque eso es lo que busca el Señor en nosotros. Y precisamente hoy lo vamos a corroborar más, precisamente con el tema, comprometidos con su palabra. Es un tema que tiene toda la intención, hermanos, de penetrar en nuestro ser. Podría sonar como frase muy trillada, como tal vez muy usada. Tal vez la hemos oído ya muchas veces, de que debemos de comprometernos con el Señor, de que debemos de comprometernos con su palabra. Y tal vez muchas veces por reflejo, por costumbre, o por, no sé, por instinto, siempre decimos sí o decimos amén. Pero el tema de ahora, hermanos, es precisamente para detenernos y analizar precisamente qué significa estar comprometidos con su palabra. Es muy, pues como les digo, hermanos, es muy crucial, es clave el que realmente como hijos de Dios estemos comprometidos con su palabra. ¿Por qué? Miren, a manera así de introducción les voy a decir lo siguiente, hermanos. Si usted, y no quiero ofender, los ejemplos que yo llego a poner aquí son meramente, hermanos, pues para darle realce a la clase, para meter los temas pertinentemente a la clase, no porque busquemos burlarnos o hacer menos o más sana. No se trata de eso, pero sí se trata de honrar la verdad, de apegarnos a la Biblia, y precisamente este es el tema, comprometidos con su palabra. Y este tema vamos a ver que pues precisamente va a hablar de que tiene que haber consecuencias, tiene que verse reflejado en el cristiano, en las personas. Cuando una persona, un creyente, está comprometido con la palabra de Dios, se tiene que ver reflejado, tiene que ser algo visible, tangible, palpable, tanto por la persona misma
que está comprometida con la palabra de Dios como con los que están a su alrededor. Es inevitable. Así nomás les puedo decir, hermanos, es inevitable. Que no se note, que no se enteren, que no se den cuenta y vamos a decir que se vean afectados en lo positivo las personas de nuestro alrededor cuando estamos realmente comprometidos con la palabra. Tal vez se dé el caso, y es más, no tal vez, déjenme decirlo así, yo les garantizo, les aseguro que también cuando nos comprometemos con la palabra de Dios, también va a haber reacciones adversas de las personas que nos rodean. Es potencialmente posible, es muy seguro que vaya a suceder. Porque como lo he explicado en otras clases anteriores, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir ahora porque ahora es pertinente al tema. Cuando uno está comprometido con la palabra de Dios, o nos van a amar o nos van a odiar, hermanos. Pero muy difícilmente se van a quedar indiferentes. Casi siempre se produce esta polarización. Se ven los dos polos. Cuando una persona está comprometida con Dios y cuando una persona está comprometida con su palabra. Un ejemplo bien rápido. Miren. Si usted va y pregunta en la calle y usted le pregunta a la gente, oye, ¿tú crees en Dios? La mayoría le van a decir que sí creen en Dios. Me atrevo a decir que un porciento muy alto de México, porque tiene mucho trasfondo religioso México. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas del INEGI. México es muy religioso. Pero religioso, y lo hemos visto en los temas que hemos cubierto aquí durante todos estos meses y años en nuestra iglesia. No es nada más decir al aire que uno cree en Dios. La gran mayoría de las personas va a decir que creen en Dios. Al borracho que veas en la esquina, disculpen que lo diga así, disculpen, pero estoy tratando de hacer realce de esta realidad, no me estoy burlando de nadie. Pero son experimentos que uno puede hacer, llámele experimentos de encuesta, experimentos de realidad espiritual, llámelo como usted quiera, pero yo sé lo que le estoy diciendo. Usted pregúntele al borrachito que está en la esquina, pregúntele a gente que está en el mundo, en las cosas del mundo, y interrúmpalos y digan, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Sabe qué le van a contestar? Le van a contestar, claro que creo en Dios. Es rara la persona que llega a decir, no, yo no creo en Dios. Es raro. Sí te los puedes topar, los que se autodenominan ateos o que no creen en nada, pero la mayoría le van a decir, sí, claro, yo creo en Dios. Y la pregunta es, ¿y nos podemos ir tranquilos nosotros realmente creyendo que esa persona está bien con Dios, que realmente tiene una relación con Dios, que tiene un compromiso con Dios, que ya vimos el tema, un compromiso con Cristo, o que tiene también un compromiso serio con su palabra, con la palabra de Dios? ¿Te podrías ir realmente tranquilo y en paz? Sabes que la cruda realidad es que no. No, porque uno lo puede comprobar con amigos, lo puede comprobar uno con familiares, con vecinos, compañeros de trabajo, con todas las personas que de alguna manera te rodean y que a lo mejor sin preguntarles, tú los has escuchado alguna vez decir, no, sí, que gracias a Dios, y que no, que esto lo tuve y lo agarré y que agarré este trabajo gracias a Dios y que no, pues me salió esto bien gracias a Dios. Hay mucha gente que tiene a Dios en su vocabulario. La pregunta clave es si lo tienes en tu corazón y si lo tienes en tu vida diaria y si tienes su palabra en ti. Porque eso es lo que empieza a causar ya las grandes diferencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos vamos ya un poquito al ámbito religioso, vamos a decirlo así, religioso, aunque no es correcto al tema, pero vamos a decir para entenderlo así, al ámbito religioso.
si tú le preguntas a un sectario que si cree en Dios, te va a decir, pues claro, pero a fin de cuentas es un sectario. Es alguien que pertenece a un grupo que doctrinalmente y de manera práctica se han alejado de las verdades de Dios en su palabra. No puedes estar cerca de Dios. Escúchenme bien lo que voy a decir. Lo voy a volver a repetir despacio, la frase completa, porque ahorita está incompleta. Pero lo voy a decir así ya completa. No puedes estar cerca de Dios y alejado de su palabra. No es posible. Es algo contradictorio. Es algo que no checa. No puede ser así. Los que conocemos la palabra de Dios sabemos que no puede ser así. No puede existir tal cosa. No puedes decir que llevas una relación, una amistad estrecha con Dios, pero no con su palabra. Pero hay mucha gente, y vamos a decirlo así, religiosa, que así lo creen, así fueron enseñados, porque fueron enseñados muy ligeramente y tienen un contacto muy pobre o casi nulo con la palabra de Dios. Bueno, el tema de hoy y los versículos bíblicos que vamos a ver tienen que ver con eso. Vamos a estar basándonos en el Salmo 119, hermanos. Muy conocido por muchos, es el salmo más grande en el libro de los Salmos, en los capítulos de los Salmos, ¿sí? Y este salmo pues tiene la característica de que cada sección que tiene empieza con una de las letras del alfabeto hebreo y desarrolla de ahí unos 8 versículos por cada una de estas secciones. Pero es un salmo muy enfocado, muy centrado en la palabra de Dios en sí misma, haciendo realce de la palabra de Dios. Vamos a ver del capítulo, lo que es el capítulo 1, el capítulo es el Salmo 119, del versículo 1 al 11. ¿Sí? Salmo 119, del versículo 1 al 11. Claro que está muy largo el Salmo 119, pero en esta lección vamos a cubrir solamente esta porción. Para que por favor los que tienen Biblia a la mano pues estén listos ahí en el Salmo 119. Los que no tienen Biblia, que son visitantes o que están viendo el video en algún lugar donde no hay una Biblia, no se preocupen. Aquí hacemos lectura de la porción bíblica que mencionamos en la que nos vamos a basar. ¿Sí? Bueno, listos, hermanos. Vamos a agarren sus Biblias, los que la tengan, por favor. Si no, los demás, síganos. Dice la palabra de Dios así en el Salmo 119, en los versículos del 1 al 4. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Vamos a empezar aquí, basados en la palabra de Dios, precisamente a ver características. Les mencioné ahorita que el Salmo 119 es palabra de Dios y está muy enfocado su tema en la palabra de Dios. O sea, la misma palabra de Dios hablando de sí misma, de cómo debe ser la relación de las personas, cómo debería de ser la relación de las personas con la palabra de Dios. ¿Sí? Bienaventurados. Muchas veces en ciertas traducciones bíblicas o libros que son paráfrasis de la Biblia, yo así considero algunas versiones, no las considero cercanas a lo que realmente está en la palabra de Dios original. Son paráfrasis, tratan de exponerlas supuestamente en un lenguaje más sencillo y fácil de entender, pero muchas veces es realmente sacrificando contenido. Claro que para algunos puede decir, es que a mí me encanta tal versión porque la entiendo muy fácil,
pues sí, te la están platicando, pero no es lo mismo que realmente leas literalmente la palabra de Dios. Esa es mi opinión muy personal, hermanos. Estoy muy, en esa parte muy estricto. Pero déjenme decirles algo. Bienaventurados va más allá de que cuando una versión le dice felices como un tipo de sinónimo. No se trata nada más de estar feliz. Bienaventurado va mucho más allá. Es el ser bienaventurado, es el estar en un estado de paz, de armonía, de bienestar, de gozo y felicidad. Y en este caso en particular, con Dios. Entonces no solamente implica, felices los que eso, felices los que no. Va más allá que una felicidad. Es un estado, es una forma de vivir. ¿Sí? ¿Quiénes son bienaventurados de acuerdo aquí a la palabra de Dios en el Salmo 119? Los perfectos de camino. Perfecto en la Biblia normalmente siempre se enfoca a personas. No quiere decir, en este caso en particular, que son personas sin defectos y sin errores, sin pecado. No, no significa eso. Perfecto generalmente significa completos, maduros. ¿Sí? Bienaventurados los perfectos de camino. Está hablando aquí de ingenieros civiles, de constructores. No. ¿De qué camino está hablando? Del camino de la vida. ¿Sí? Y alguien me puede decir, no, hermano, está hablando del camino de Dios. Sí, pero tu vida personal, tu camino, tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. En todos los aspectos, para que sea perfecto. ¿Sí? Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Cómo sé de qué se está refiriendo a esto? Pues yo siempre les he dicho, hermanos, esa herramienta, esa arma que utilizan el diablo y sus hijos y mucha gente que ni siquiera sabe que son hijos del diablo, ¿verdad? Pero no porque sea un insulto esto, no. Es que así lo dice la Biblia, así lo dijo Cristo Jesús. O sea, si no eres hijo de Dios, pues eres hijo del diablo, esa es la realidad. El que no es conmigo, contra mí es, dijo Cristo Jesús. Si realmente la palabra de Dios fuera un enigma, algo inescrutable, algo que no se puede entender, pues no lo hubiera dejado, hermanos. No tendría caso. Dios no hace cosas con vanidad. ¿Por qué? Porque la vanidad es un pecado y Dios es sin pecado. Nosotros somos los que caemos en pecado. Pero Dios no. Entonces, decir de que no, solamente los muy elevados pueden entender la palabra de Dios, o solamente un cierto tipo de casta, o un cierto tipo de grupo. Miren, esos son cuentos medievales, ¿verdad? Son mentiras del diablo que duraron siglos, ¿sí? Y también es una mentira de que no, pues, hablando de este tema, es que digan, no, pues es que realmente estuvimos en la oscuridad y que somos la iglesia renacida de no sé qué, o la iglesia restablecida de no, que restablecida, ni que renacida, ni que nada, ¿verdad? Eso son puras patrañas, hermanos, son patrañas. Ya les he explicado yo que los que manejan ese tipo de frases, por muy religiosas y muy parte de su doctrina que digan, eso es equivalente a decirle mentiroso a Dios, el cual prometió estar todos los días con su iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, su iglesia tiene perpetuidad, tiene continuidad física, real e histórica, espiritual, desde que Cristo vino hasta que Él regrese. ¿Sí? Cuidado cuando diga frases de esas porque usted le está llamando mentiroso a Dios y usa esas frases. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque está amarrado al tema de la palabra de Dios.
como les dije en un inicio, no puedes decir que tú estás bien con Dios. No puedes decir que eres un cristiano, que eres un seguidor de Cristo y estar comprometido con Él según tú y no estarlo al mismo tiempo con su palabra. Porque eso te hace un mentiroso. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? Lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. En muchos pasajes lo dice. El que dice que anda en Él, tiene que andar como Él anduvo, dice la palabra. Entonces, si alguien dice, yo soy su seguidor y esto, el otro, bueno, si no andas como Él, entonces es mentira lo que dices. ¿Y cómo sabemos cómo anduvo Cristo? Miren, por eso hablamos de que las revelaciones de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se ha revelado Dios al mundo? Sabemos que se reveló a través de su creación. También sabemos que se reveló a través directamente de su Hijo Cristo. ¿Sí? Y también sabemos que se reveló a través de su palabra. ¿Cuál es la mayor revelación de Dios? La mayor revelación de Dios es su palabra. Tendemos muchas veces a decir que es Cristo, pero no es así. Y alguien me puede decir, hermano, usted está blasfemando, ¿qué está diciendo? No, hermanos, no, usemos poquito el estudio de la palabra de Dios y veamos una cosa. ¿Cómo supo usted y cómo supe yo? Número uno, acerca de la creación. La Biblia nos enseña que Dios creó al mundo y todos los seres que en ella hay. Todo el universo lo creó Dios. Planetas, estrellas, el sol, la luna, la tierra, las estrellas, todo lo creó Dios y todos los seres vivos en el planeta. ¿Cómo sabemos de eso? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que algún día Él iba a enviar a su Hijo, que iba a nacer de una virgen y que iba a ser la obra redentora? ¿Cómo sabemos que Él iba a estar huyendo y en pocas palabras, todo el Evangelio? ¿Cómo lo sabemos? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos de Cristo nosotros, hermanos? ¿Cómo supimos que Cristo vino y que fue perfecto y que derramó su sangre por nosotros y que murió en la cruz y que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que después prometió regresar? ¿Cómo sabemos todo eso, hermanos, de Cristo? Por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la revelación más completa de todas? Pues la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios podemos conocer todo acerca de la creación y de Cristo mismo. La única forma de que usted conozca a Dios es a través de la palabra de Dios. Por eso es crítico e importantísimo que nuestro compromiso, así como lo es con Dios, también lo sea con su palabra, porque de hecho la forma de conocer a Dios es solamente a través de su palabra, no hay de otra. No me vengan con que tuve una visión y que se me apareció un ángel y que a Dios lo vi en sueños y que no vengan con eso. Ahora, no dudo yo de los milagros, no dudo de los milagros. Pero lo que sí dice la misma palabra de Dios es que aunque venga un ángel, aunque venga un apóstol, o que venga quien venga, si trae evangelio diferente, no le creáis. Sea anatema, sea un apartado, o en unos términos también se puede decir que sea maldito. ¿Por qué? Dios mismo pone en su lugar lo que es su palabra. Por eso Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y qué dijo él también? Yo no vine a abrogar la ley. No se va a dejar de cumplir ni una jota ni una tilde. O sea, la letra más pequeña o el símbolo de escritura más pequeño encontrado en la escritura no se va a dejar de cumplir. Dios realza mucho su palabra, hermanos. ¿Sí? Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son ellos? Aquí lo explica el mismo salmista. Los que andan en la ley de Jehová. ¿Quiénes son los de perfecto camino? Los que andan en la ley de Jehová, los que andan en la ley de Dios, hermanos. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. En la palabra de Dios
hay muchas cosas. Hay mandamientos, sí hay mandamientos, pero también hay testimonios, hay estatutos, hay declaraciones, hay proverbios, hay dichos, ¿sí? Y como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios. Está hablando de la escritura bíblica, obviamente, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios, ¿sí? Bienaventurados los que guardan sus testimonios y, fíjense lo que dice aquí, y con todo el corazón le buscan. No solamente se trata de tener a Dios o pronunciar a Dios de labios para afuera. Hay mucha gente que tiene al Jesús en la boca, como se dice aquí en México, con el Jesús en la boca. Sí, hay millones de personas en México que viven con el Jesús en la boca, pero triste y lamentablemente no en el corazón. Para tenerlo en el corazón, tienes que conocerlo, tienes que recibirlo. Y para conocerlo y recibirlo, tienes que conocer su palabra, porque es la única que te muestra cómo conocerlo, y al conocerlo y reconocerlo, recibirlo en tu corazón. No puedes conocer a Dios sin su palabra. No, es que yo conocí a Dios porque se me acercó un misionero y porque oí una sí, pero ¿en qué basó su mensaje y sus palabras el misionero o el predicador? En la palabra de Dios. ¿Sí? En la palabra de Dios. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste, le está diciendo a Dios el salmista, tú Dios, ¿verdad? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? ¿Cómo sabremos y conoceremos los mandamientos de Dios? Solamente, hermanos, leyendo su palabra. No hay de otra. La Biblia está conformada por 66 libros, desde Génesis a Apocalipsis. No, a excepción de las Biblias de los niños, ¿verdad? De los pequeños que se hacen de diferente manera. No que se altere la palabra de Dios, pero se les agregan dibujitos con colores de los pasajes que se están viendo y todo. ¿Por qué? Porque para ayudarles a los niños a asociar y visualizar más fácilmente. Pero nada más las Biblias de los niños son así, hermanos. Pero las Biblias normales ya para los jóvenes y adultos van a ver que es pura escritura. Pura escritura. Y la gente puede decir, no, pues qué difícil o qué aburrido o un sinnúmero de excusas para no querer leer la palabra de Dios. Y son excusas, no lo digo yo, lo dice Cristo. Siempre todo viene de Cristo, hermanos. Cuando tú realmente quieres y amas algo, no pones excusas ni pretextos. No los pones. ¿Sí? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y anteriormente dijo, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Como dice la palabra en otra parte, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y podemos hablar de ese tema largamente, hermanos, desmenuzándolo para ayudarle a los hermanos y especialmente a los nuevos creyentes o inclusive a los no creyentes que apenas están escuchando estos materiales para que precisamente se les haga fácil entenderlo. En pocas palabras, los que están en Dios, los que aman a Dios y aman su palabra y escudriñan su palabra, que se deleitan en el estudio continuo y constante y profundo de su palabra, no andan en
iniquidad, no están viviendo constantemente en pecado. Como dice la Biblia, no practican el pecado. Y usamos estos términos y la palabra de Dios se cuida precisamente de usar estos términos, porque no puede decir la palabra de Dios que no van a cometer pecado, porque sería un error y se estaría mintiendo. Y Dios no comete errores y no miente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia enseña claramente que todo ser humano es pecador. Todo ser humano es pecador. Como dice la palabra de Dios, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Pero el andar, ¿sí?, en la iniquidad, el practicar el pecado ya es un estilo de vida. ¿Sí? Hacen del pecado su estilo de vida. El que es de Dios no hace del pecado su estilo de vida. ¿Puede caer en pecado? Sí, puede caer en pecado, pero no es su estilo de vida, no lo está haciendo constantemente, no lo está practicando. Más bien, el que es de Dios está practicando, ¿sí?, está obedeciendo constantemente los mandamientos de Dios. Porque eso significa guardar. Guardar no significa que agarras algo y te lo metes a la bolsa, o que agarras algo y lo entierras y ahí lo dejas, no. El guardar aquí en la Biblia, y especialmente cuando se refiere a la palabra de Dios, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, se refiere a mantenerlos, protegerlos, vivirlos vigilantemente, diligentemente, cautelosamente, siempre estar vigilando de que estás siguiendo el consejo de Dios y viviendo conforme a su voluntad, la cual llegas a conocer estudiando la palabra de Dios. No hay de otra. ¿Sí? Bueno, avanzamos en la siguiente porción, hermanos, que es en el mismo Salmo 119, pero ahora del versículo 5 al 8. Dice así: Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Estos versículos revelan mucho acerca de la actitud, del corazón del salmista. Y deberían de ser representativos de nosotros también. ¿En cuanto a qué? En cuanto al deseo sincero y genuino de querer estar dentro de la voluntad de Dios. Fíjense cómo lo expresa aquí el salmista. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Él desea que Dios lo guarde, ¿sí? Que Dios ordene su vida. Los caminos se refieren aquí a la vida de la persona, el andar de la persona en la vida, continuamente cada día hasta que ya le llegue su tiempo. El deseo de que Dios esté ordenando y guardando, ¿sí?, la vida de la persona, para que esta persona sea fiel. ¿Fiel a qué? En los estatutos, mandamientos de Dios, en los testimonios de Dios. ¿Por qué irá esto? Pues miren, desde el Antiguo Testamento, y este es un ejemplo muy claro, vemos lo que Cristo enseñó en el Nuevo Testamento. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Si una rama se cae, se quiebra, se despega del tronco principal, pues se va a secar.
ya no va a dar hojas, mucho menos fruto. ¿Qué mantiene viva a la rama? ¿Qué mantiene vivo al pámpano? El estar constantemente pegado a la vid. ¿Cómo se traduce en términos más sencillos? Que el hombre por sí solo no puede. Ni el cristiano tampoco, aunque seas cristiano. Tú solo y por tu propia cuenta y en tus propias fuerzas nunca vas a poder lograrlo. ¿Lograr qué? Mantenerte en los caminos de Dios, en su voluntad, en sus mandamientos. Necesitas definitivamente la ayuda de Dios en todos los aspectos para poder lograrlo. Siempre, no te olvides de eso. No puedes hacerlo solo, aunque tu deseo sea muy sincero, que no estés mintiendo, que realmente eso es lo que anhelas y deseas, pero tienes que involucrar a Dios. Eso es lo que está haciendo aquí el salmista. Él está expresando deseo. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus mandamientos. ¿Cómo sé? Pues por lo que continúa diciendo. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Aquí está haciendo él un reconocimiento de que si él realmente se enfoca y vive su vida conforme a los estatutos de Dios, él tiene la seguridad de que no va a ser avergonzado. ¿Sí? No va a ser avergonzado. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ahorita la parte que les dije la vamos a ver hacia el final, de cómo sé que está hablando de la dependencia de Dios. Aquí seguimos avanzando en lo que él está explicando aquí. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Fíjense la clave que dice aquí el salmista, y estamos hablando del Antiguo Testamento. Muchos, y lo voy a decir así, disculpen que lo diga así, pero inclusive los cristianos, algunos le sacan la vuelta al Antiguo Testamento porque dicen que es difícil de entender, que es más bonito leer los evangelios y que las cartas de Juan y que no, espérense hermanos. La palabra de Dios es una sola, completa, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Cuando se estudia profundamente la palabra de Dios, o ya dejen profundamente, cuando se estudia de manera disciplinada, constante y sonante, ustedes se van a dar cuenta que el Nuevo Testamento es un reflejo, un cumplimiento, ¿sí? Una revelación clara de lo que se estaba viendo ya desde el Antiguo Testamento. No está separado el Antiguo Testamento del Nuevo, hermanos, no está separado. Lo único que lo separa es el tiempo, pero la palabra de Dios es una unidad, es cristocéntrica toda la Biblia. Cristo lo dijo, no lo dice el hermano Franco, lo dice Cristo. Por eso Cristo les decía a los religiosos, vean en las Escrituras, ¿le creéis a Moisés? Creed también en mí, porque de mí habló él. Si vas y buscas Jesucristo en el Antiguo Testamento, no lo vas a encontrar. Vas a encontrar parte de su nombre, sí. El nombre verdadero de Jesús. Esa es la parte griega de hablarle Jesús, pero el nombre griego, el nombre verdadero de Jesús, el nombre hebreo, por decirlo así, de Jesús, era lo que nosotros conocemos como Josué, o como los americanos conocen como Yahshua. ¿Sí? Y alguien puede decir, pero no viene ahí. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde se habla de los corderos que quitan el pecado? En todo el Antiguo Testamento, desde que se dio la ley para los sacrificios, para el perdón de pecados. Pero esos animalitos no bastaban para quitar definitivamente el pecado del mundo, en este caso del pueblo de Israel. Hacía falta el verdadero Cordero de Dios, el cual es Cristo. Y miren hermanos, esto puede ser clases de, no estoy hablando de un domingo ni de meses, estoy hablando de años, de toda la simbología, de todos los tipos, de todas las representaciones de Cristo que hay en los pasajes del Antiguo Testamento, desde la misma construcción, los utensilios y las herramientas del tabernáculo y del templo, está reflejado Cristo. En las funciones sacerdotales está representado Cristo. ¿Y cómo lo sé? Porque el Nuevo Testamento nos da la luz para entender todo eso.
no porque seamos unos eruditos, no, sino porque precisamente la continuidad de la palabra de Dios nos enseña todo eso. ¿Qué es lo interesante que les dije que dice aquí? Muy sencillo, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cómo puedes alabar a Dios con rectitud de corazón? ¿Cómo lo puedes hacer de manera recta, bien en tu corazón? Hay una condición, sí la hay. No se trata nada más de que te sientas con éxtasis, que te sientas muy, pues no sé cómo expresarlo, como, miren, hay muchos grupos, los que se apegan mucho al carismatismo, según ellos, de experimentar y vivir a Dios en sus experiencias místicas. Oh, es que el Señor me dio una visión y es que vi que el Señor se apareció en un foco, en una escoba, en una ventana. Yo no sé qué se mete en esa gente, ¿verdad? Pero, o qué cenaron, o qué les pasó, o qué drogas se metieron, pero Dios no trabaja así. Y alguien me puede decir, ¿cómo no, hermano? En la Biblia dice, sí, en la Biblia dice que se le apareció a fulano y a sultano, ¿verdad? De manera muy, muy particular y especial y con un propósito. Pero ya la palabra de Dios ya fue revelada completa. Punto. No lo estoy diciendo yo, lo dice en la misma palabra de Dios. Culmina con Apocalipsis. ¿Sí? Culmina con la revelación de Cristo. Completa y final, inclusive Apocalipsis abarca hasta la eternidad. Ya no necesitamos más revelación, ya está completa. No podemos estar diciendo que el hermano, entre comillas lo digo aquí en el video para que lo sepan, que el hermano fulano sultano tuvo una visión y el Señor le dijo esto y querer agregar eso que él supuestamente le dijo a él, pues ¿cuándo vas a acabar pues la palabra de Dios? Si cada hermano, que dependiendo de lo que cenó o la medicina que se tomó le provocó tener las alucinaciones y dice que le dijo Dios esto, dijo, ¿cuándo vas a acabar de agregarle a la palabra de Dios? Cuando la Biblia dice tú no le agregues ni le quites porque trae condenación el hacerlo. Habiendo dicho eso, aquí dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. La única forma de que tú alabes y honres a Dios de manera correcta, aquí lo dice la palabra de Dios, es como aprendiéndote su palabra. No puedes tú decir que estás alabando, adorando y amando a Dios de cierta manera que no está sustentada en su palabra. Discúlpame que te lo diga, pero si lo que tú dices y haces está en contra de lo que dice la palabra de Dios, a mí no me importa tu experiencia. No me importa nada tu experiencia. Discúlpame que te lo diga así, pero primero es la palabra de Dios. Y no lo digo yo. Estamos aquí viendo la palabra de Dios, la cual dice que eso solamente va a suceder, el de adorarle y alabarle con rectitud de corazón. ¿Cuándo es? Cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Dónde están registrados los juicios de Dios? En su palabra. Entonces, cuando aprendas su palabra, entonces vas a poder acercártela a Dios con un corazón recto y alabarle de manera recta, con un corazón de rectitud, cuando conoces la palabra de Dios. ¿Sí? Recuerden lo que les dije, no hay justo ni a un uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pensamientos, conocimiento y conclusiones meramente humanas no pueden alabar a Dios correctamente. Ni siquiera eso sabemos. Ni siquiera eso sabemos de forma natural. Dios nos enseña en su palabra cómo debemos amarle, honrarle, adorarle. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, lo dijo así. La única forma que me demuestres a mí que me amas es guardando mis mandamientos. Punto. Así lo puso Dios. No hay de otra. Sí conocemos nosotros frases humanas que dicen, ¿verdad?, que las palabras se las lleva el viento. Pues bueno, vamos a decir que el concepto en cierta manera existe también en la palabra de Dios y Cristo lo dijo así.
si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si nomás me vas a decir de puros labios que me amas, pero no guardas mis mandamientos y ni siquiera los conoces, pues entonces no puedes decir que me amas, ¿verdad? No andes diciendo que me amas, así no. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Lo que les dije, la clave que daba aquí el autor. Él sabe que depende de Dios. ¿Cómo sé que está diciendo esto? Porque aquí lo dice. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. No puede él guardar los estatutos de Dios si Dios lo deja o si él se separa de Dios. Alejados de Dios, como dijo Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Es esa combinación y así Dios la diseñó. Así Dios la diseñó. Por eso, inclusive hablar del tema de la salvación y no reconocer en la palabra de Dios, que lo dice de cientos, voy a decir cientos, no voy a decir miles, pero de cientos de veces, muy clara, enseña que la salvación es por gracia de Dios por medio de la fe. No depende del hombre la salvación. Jamás ha dependido del hombre, ni dependerá. No puedes tú juntar buenas obras. Yo sé que eso es muy enseñado en la secta más grande que hay en México y a lo mejor también en el mundo entero y en muchas denominaciones, en sectas, una salvación basada en obras. Esa es la mentira más grande que puede contar el hombre. Y disculpen que lo diga así, el origen es satánico. ¿Cómo sé que el origen es satánico? Porque Satanás siempre tergiversa o altera, adultera la palabra de Dios. Siempre lo ha hecho así desde el mismo huerto del Edén. Siempre torciendo lo que dice la palabra de Dios. La salvación es por gracia, no la merecemos. Dios la ofrece. ¿Por qué? Porque así es Él. Dios es amor. Pero no se confundan, también he explicado eso, pero Dios también es justo y también Dios es santo. No le puedes decir nada a Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y vuelvo a recalcar, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué parte no entiendes de que no es por obras y que para que nadie se gloríe? ¿Sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Las obras vienen después. Primero es por gracia, por medio de la fe. Uno es salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo. Las buenas obras vienen después. ¿Por qué después? Porque Dios las creó para que anduviésemos en ellas. No dice que vamos a andar en buenas obras para ganarnos la fe. No, eso es lo que enseña la falsa religión o los que tuercen las escrituras. La Biblia enseña que primero es la gracia de Dios, la fe en Cristo, y entonces eres salvo y después vas a andar en buenas obras. ¿Sí? Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. O sea, dependo de ti. No lo voy a poder lograr si no estás tú conmigo. Lo cual es una postura bíblica correcta, dependiendo siempre de nuestro Dios. Y ya para finalizar, hermanos, la última porción de los versículos que faltan, que es el versículo 9 al 11 en el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto ya es un compromiso muy claro de aquí del salmista y lo debe de ser de cada uno de nosotros con la palabra de Dios. Dando respuesta a las preguntas de los hombres, que aquí lo ven representado como un joven, pero esta pregunta es válida para todo mundo, no solamente para el joven. Se habla del joven porque tiene toda una vida por delante y, como decimos y viene en la palabra de Dios también, que Dios quiere que tú le entregues tu vida desde tu juventud.
desde tu misma niñez. Tan es así que inclusive Dios tiene una protección especial para los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero llega el momento en la vida de todo niño, llega el momento en que se topa con su edad, pero no es biológica, no es por número de años, porque en cada persona es diferente. Cuando tú ya te haces consciente de pecado, cuando tú ya te haces consciente de lo bueno y lo malo y entiendes la diferencia, es cuando ya eres ahora sí responsable delante de Dios. Por eso también Dios se encarga de que no se les haga tropezar a los niños, ¿verdad? No que les pongas el pie en un aspecto físico, sino en la vida espiritual. ¿Sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo se apartan los hombres del mal? Conociendo y amando y obedeciendo la palabra de Dios. Tú no te puedes apartar del mal si no tienes consejo divino en la palabra de Dios, conociéndolo, de cómo apartarte del mal. Sí, porque la Biblia, déjame decirte, que tiene todo el consejo de Dios. No lo digo yo, lo dice la misma Biblia. Lo dijo el apóstol Pablo, no os he rehuido daros todo el consejo de Dios. Ahí está todo el consejo de Dios en la palabra. Si alguien pregunta, ¿cómo limpiaré mi camino? ¿Cómo limpiaré mi vida? Guardando su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Tienes que ser sincero de corazón. No buscar a Dios nada más de dientes para afuera. No nada más frases al viento. No nada más pensamientos vagos. Tiene que haber un compromiso. Tiene que haber un compromiso. Y cuando verdaderamente hay un compromiso, ese compromiso sí te lleva todos los días a hacerlo. Si no hay compromiso, no. Si no hay compromiso, no. No se puede. Por eso esa frase sí la conocemos. Ustedes saben que sí te la van a decir en el trabajo, te la van a decir en la escuela y te la estamos diciendo aquí en la iglesia. Tienes que estar comprometido. ¿Qué significa cuando un joven se compromete con una joven? Todos sabemos la respuesta, ¿verdad? ¿A qué se está comprometiendo? Se está comprometiendo muchas cosas. Primero, a que solamente va a ser fiel a ella, de que se va a guardar nada más para ella hasta el día que ya llegue la boda y ahora sí esté completamente y al 100% con ella. O sea, no es para que nomás hasta ese día ya le doy bola a la hilacha, no, sino te vas a guardar exclusivamente para ella. Ya estás comprometido, ya estás apalabrado, ya es un hecho. Y lo debes llevar día a día y cada uno de los días hasta que se dé la boda y de ahí para adelante siempre con tu pareja. Me refiero a estando ya al tiempo completo con ella. En cuestión de tu compromiso, que nada más sea la única persona, es desde que estás comprometido. No estoy diciendo que tú puedes ser infiel y andar de coscolino o de coscolina antes de que te comprometas con tu pareja. No estoy diciendo eso. No vayan a torcer mis palabras. La única forma de que tú te acerques de la manera correcta a Dios y puedas servir a Dios y puedas andar en sus caminos y ser perfecto e íntegro en tu corazón es conociendo su palabra, y la única forma de conocer su palabra es que estés comprometido con su palabra en conocerla, y la única forma de conocerla es constantemente estudiándola, y no solamente estudiándola. No se trata nada más de que tengas conocimiento. El conocimiento por sí solo no sirve de nada. Y lo estoy diciendo así, inclusive el conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico en sí mismo no sirve de nada si tu corazón no está bien delante de Dios. Si no quieres tener un compromiso con Dios. ¿De qué te va a servir la palabra de Dios? Ahora alguien puede decir, no, estás diciendo algo muy... No creo estar diciendo algo equivocado. Por eso Cristo enseñó la parábola del sembrador. Es la misma semilla.
es la misma palabra, porque la semilla es la palabra. Es la misma semilla, es la misma palabra. Los terrenos que se ven manifestados en la parábola del sembrador son los corazones de los hombres. Y no en todos da fruto. No lo digo yo, lo dice Cristo. Por eso me atrevo a decir que no importa que te llenes del conocimiento de la palabra de Dios si al final no estás comprometido con Él, si no estás entregado a Él, si no estás en una relación seria con Él. Como seres humanos exigimos seriedad. Vuelvo a repetirlo, las parejas, cuando se comprometen, están exigiendo que te mantengas fiel, exclusivamente dedicado a tu única pareja. Pues Dios así quiere lo mismo, pero en todos los niveles. Porque Él quiere ser el Señor de tu vida, no de un pedacito de tu vida, no de la mitad de tu vida o 3/4 partes de tu vida. Él quiere ser el Señor de nuestra vida completamente. Comprometidos. Y no podemos estar comprometidos con Cristo, no podemos estar comprometidos con Dios si no estamos comprometidos con su palabra. ¿Cómo podríamos si no lo conocemos a Él? Si la única forma de conocerlo a Él es conociendo su palabra. ¿Sí? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Estás, vuelvo a repetirlo, dependiendo de Dios. Pero tú, ¿cómo vas a conocer los mandamientos de Dios si no lees la palabra, si no la estudias, si no te la grabas, si no la memorizas, si no la atesoras en tu corazón? ¿Cómo vas a apartarte de algo que no conoces? ¿Cómo vas a saber discernir entre lo bueno y lo malo si no estudias la palabra de Dios? Necesitas estar comprometido con la palabra de Dios. Y no solamente en conocerla, sino en practicarla. La palabra de Dios lo dice, no os engañéis vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No os engañéis a vosotros mismos, siendo tan solamente oidores y no hacedores de la palabra de Dios. No basta con oírla, no basta con leerla y escucharla. Hay que vivirla, hay que obedecerla, hay que hacerla. ¿Cuándo? El reto es todos los días, pero no a fuerzas. Dios no quiere que estemos a fuerzas y con caras largas y tristes o agüitados, hermano. No. Dios quiere que estemos alegres. De hecho, está garantizado que llevando una relación sincera con Dios, de todo corazón, como dice aquí el salmista, varias veces se fijaron, ha usado esta frase, con todo mi corazón te he buscado. Búscale de todo tu corazón a Dios. Y la palabra de Dios dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Dios sabe si le estás buscando de todo tu corazón. Y Él te va a ayudar. Él lo promete. Lo acabo de decir. El que viene a mí yo no le echo fuera. Dios recibe al quebrantado de corazón, al que le busca sinceramente, el que pide auxilio y ayuda de Dios sinceramente. ¿Y de qué forma podemos demostrar que somos sinceros con Dios? Pues procurándolo, anhelándolo. Y de la única forma de conocerlo y anhelarlo es conociendo su palabra. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene el conocer la palabra de Dios? ¿Qué propósito tendría de que estudies y estudies la palabra de Dios? Aquí lo dice cuál es el propósito. Para no pecar contra ti. ¿Se acuerdan que les dije? No se trata nada más de que te llenes de conocimiento bíblico. Ese conocimiento bíblico tienes que usarlo, vivirlo, llevarlo a cabo. ¿Con qué fin? Ese es el fin, para no pecar contra Dios, para serle fiel, para alabarle y honrarle con una vida de obediencia y de fidelidad hacia el Señor. No te estoy prometiendo yo, ni la palabra de Dios te está prometiendo de que no vas a caer algún día en pecado. Te lo digo desde ahorita, vas a caer. Y a lo mejor alguien dice, no, pero yo desde que me convertí ya no he hecho esto. No tiene que ser a fuerzas un pecado gravoso, visible, como
como que te fuiste con otra mujer en tu matrimonio, cometiste adulterio o fornicación, o te drogaste, o etcétera, o mataste. No, 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 no. Cristo nos enseñó que el pecado nace en el corazón del hombre, en el pensamiento del hombre. ¿Sí? No tiene que ser a fuerzas algo visible, inclusive solamente en tu interior y que solamente tú y Dios conocen, pero que tú sabes que pecaste y Dios también lo sabe, definitivamente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Claro que tiene propósito el que uno esté constantemente comprometido con la palabra de Dios para vivir la vida cristiana de la mejor manera. Tú conociendo más a Dios cada día más, ¿cómo? Estudiando su palabra, llegas a conocer a Dios. Y que Dios te dé fuerzas, que Dios te dé vitalidad, que Dios te dé ánimo y Dios te dé sabiduría y poder de obedecer para poder guardar todo eso que has estudiado y aprendido de Dios en su palabra, para no pecar contra ti. ¿Para qué guardo los dichos de Dios? Pues para obedecerlos. ¿Y qué gano con obedecerlos? Evito pecar contra Dios. Si todos tuviéramos un compromiso serio con la palabra de Dios, otra cosa sería. Por eso existen sectas, por eso existen mentiras religiosas y millones de almas cautivas en sistemas religiosos falsos que no tienen como base la palabra de Dios. No hay forma de adorar y alabar y honrar a Dios de manera genuina y verdadera si no es también al mismo tiempo haciendo lo mismo con su palabra. No es posible. No lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios, lo dice Dios en su palabra. No es posible. Van a la par. No podemos saber y conocer de Dios si no es a través de su palabra. Bueno, hermanos, esta ha sido la lección de hoy. Y pues es lo que tenemos nosotros. Ese es el deber ser. Debemos. No podemos decirnos cristianos si no estamos comprometidos con su palabra. No podemos, hermanos. Estaríamos mintiendo, es algo contradictorio. No puedes decir que tienes una relación con Dios, que Dios es tu amigo, que Dios es tu Señor, que Dios es tu Salvador, si tú no tienes un compromiso serio con su palabra. Bueno, hermanos, esta fue la lección de este domingo. Nuevamente, gracias por su atención, por su tiempo, por abrir las puertas de su hogar, dejando entrar estas enseñanzas en su hogar por medio de las herramientas virtuales que tenemos ahora, como el YouTube, el Facebook y demás redes sociales. En tiempos del COVID, ahora sí está operando la iglesia, no se ha detenido, así operamos. ¿Cómo sabemos? Porque el Señor dijo, id y predicad el Evangelio, y es lo que estamos haciendo. Estamos predicando y enseñando su palabra. Dios los bendiga. Gracias, hermanos.